este servicio el pastor Dani Satrianto y pastora Angel Smollang de la iglesia Hosanta Narada de Indonesia está participando junto con nosotros. Para experimentar el ministerio de Manmin, ellos se alargará una semana más su estadía y después de participar en el servicio, ellos visitarán las iglesias Manmin en Muan y en Gwangju. Cuando se levanten, por favor, le dan un gran aplausos. En la prédica pasada observamos el pensamiento y el corazón de Jesús. En donde quiera estaba Jesús, siempre estaba lleno de verdad, bondad y amor. Escuchando la prédica pasada, tomaron la solución de vivir considerando al Señor como nuestro modelo. Los que lo hicieron deberían chequear su pensamiento y corazón en cada momento. Sin embargo, estos dos no se aparecen exteriormente. Por esta razón, a pesar de que uno tenía el pensamiento carnal o pensamiento malo, no hace mucho caso, pensando que no es cometer gran pecado. A pesar de que tenía el pensamiento malo, ponen excusas pensando que lo hizo inevitablemente. Sin embargo, los que desean ser la hermosa novia del Señor deben esforzarse a encontrar la maldad y transformarse, cambiando el pensamiento aún momentáneo a la bondad. Hoy veremos la mirada, oído, palabras y postura de Jesús. Ruego en el nombre del Señor que nos reflexionemos con las palabras y que nos despojemos nuestra deficiencia para asimilarnos al Señor. ¿Hacia dónde dirigía la mirada del Señor? Era la mirada llena de bondad y amor que dirigía hacia las almas y el cielo. Primero, Jesús tenía la mirada de misericordia hacia las almas. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desempradas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Alrededor de Jesús siempre estaba mucha gente para verlo. Pero Jesús nunca pensaba que ellos se reunieran para verlos teniendo el orgullo, ni trataba de ser su rey, sino curaba a los enfermos con amor y misericordia y les alimentaba espiritualmente. Además, resolvió el problema de la hambruna de las 4 o 5 mil personas compartiendo los panes y pescados después de orar por estos alimentos para bendecirlos. En aquel entonces, ¿con qué tipo de corazón tenía nuestro Jesús? Eso explica bien en Marcos capítulo 8, versículo 1 a 3. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que estén conmigo y no tienen qué comer. Si los enviaran en ayunas en su casa, se desmayarán en el camino, porque pues algunos de ellos han venido de lejos. Él era el Hijo de Dios y que tenía el gran poder. Sin embargo, tenía el corazón de amor que servía a todos los seres de la manera detallada. Normalmente, los que se han reconocido con su riqueza, honor y potestad, ignoran y menosprecian a los otros. Ni sienten su dolor ni herida. A pesar de que ellos también sufrían de la hambruna y pobreza, pero después de recibir y adquirir la potestad y el honor, ellos se les olvidaba el tiempo difícil que tenían antes. Como tanto más tengan la riqueza, deberían cuidar más gente. Sin embargo, la gente normalmente no cuidaba a los otros después de adquirir la riqueza y el honor.
y se volvió arrogante nuevamente, porque su mirada está llena de deseo de conseguir la mejor cosa lujosa. Sin embargo, el Señor miraba a los enfermos, los pobres, recordándolos en su corazón. Entonces, ¿con qué tipo de mirada tienen ustedes cuando miran a los otros? Por si acaso ignoran y menosprecian a los pobres y los menos apreciados, a pesar de que respetan a los que tengan la buena cosa que merecen ser reconocidas. Una vez que menosprecian a los otros, eso significa que ya tienen la mirada arrogante. Nadie puede ver su mirada por sí mismo. Sin embargo, una vez que tengan el corazón arrogante, empieza a menospreciar a los otros. Pero una vez que tengan este tipo de corazón que menosprecia a los otros, se revela este corazón a través de su mirada. Y por si acaso ustedes tienen la mirada llena de odio y maldad, con mal juicio y mal condenación, ese tipo de mirada no podemos encontrarnos fácilmente, porque normalmente no miramos nuestra mirada. Y cuando como usamos el espejo normalmente, siempre consideramos, como siempre pensamos que tenemos una buena mirada y cálida. Pero desde el punto de vista de los otros, como se puede encontrar la mirada malvada. A veces como tenemos una mirada muy fría cuando veamos a los otros, pero nosotros mismos no podemos encontrar, sino por otra gente se puede encontrar. En mi caso también. Normalmente los miembros estaban mirándome cuando yo dirigía el seminario. Y en ese caso, como unos cientos o miles de personas se le unieron para participar en el servicio. La mayoría de ustedes como participaban para recibir la gracia a través de esa prédica. Pero si yo cuando yo enfocaba con más detalle, a veces hay algunos miembros que adormitaban durante el seminario. Por eso al ver a este tipo de hermano, otro hermano trató de despedirlo. Pero después, a pesar de que trató de despertar a esa persona una vez, pero si ese hermano continúa durmiendo, como normalmente esos hermanos se quejaban o miraban con una mirada menos apreciada. En mi caso, no solo veía a los hermanos que adormitaban, sino a otra persona que trataba de despertar con una mirada fría. O en otro caso, como este hermano que trató de despertar a esa persona, no como trató de hacerlo como tranquilamente, sino como solían pegar a esa persona. Pero creo que ustedes mismos no lo sabían con qué acción ustedes como trató de despertar a esa persona. Pero no debemos despojar esta acción también. A través de la prédica de hoy aprenderemos la buena postura de nuestro Jesús también. En la próxima prédica aprenderemos la postura buena que llena de bondad de nuestro Jesús. Entonces, escuchando esta postura de nuestro Jesús, deberíamos despojarnos de nuestra deficiencia. Y por si acaso, como si tienen la mirada fría o mirada violenta contra otra persona, deberíamos esforzarnos para arrojar hasta este tipo de acciones también. ¿Por qué deberían tener una mirada fría al ver a los hermanos que estaban adormitando? Al vernos, nuestro Padre Dios también nos dirá que usted también tiene una mirada no tan buena. A pesar de que veamos a algunas personas malvadas, no deberíamos echar la mirada fría, sino cálida, para que
para que esa persona se transforme, sintiendo nuestro amor. Si ustedes tienen el odio en el corazón, se reflexiona a través de su mirada. Entonces deberían despojarse del corazón del odio primero para echar la mirada fría también. Al ver a los miembros que todavía tienen una deficiencia o falta, deberían chequear nuestro mismo primero. No deberíamos condenar a otra persona. Debemos tener la mirada cálida como la del Señor, que trata a toda la gente con amor y misericordia. Además, Jesús siempre miraba al cielo. Eso significa que Él tenía la mirada de fe a base de la confianza en Dios. Cuando oró por Lázaro, que estaba ya muerto, también dirigió su mirada hacia el cielo mientras oró por él. Además de esto, cuando manifestó la obra con 5 panes y 2 pescados, tal como dijo Mateo capítulo 14, versículo 19, levantando los ojos al cielo, bendijo. También cuando curaba a los sordos y mudos, oró hacia el cielo, tal como dijo Marcos capítulo 7, versículo 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y Juan capítulo 17, versículo 1 dice, esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como dice ese versículo, hay muchos versículos bíblicos que describen la escena de que Jesús oró hacia el cielo. Con su hecho de mirar al cielo en donde está Padre Dios, mostraba que todos los señales y prodigios hechos por Jesús provenían de Dios. De esta manera, Jesús con frecuencia explicaba de Padre Celestial y su reino a sus discípulos y a la gente. Además, Jesús deseaba que la gente miraba no solo la vida de esta tierra, sino la vida celestial invisible con sus ojos espirituales. Por lo tanto, a sus discípulos Jesús dijo, Lucas capítulo 10, versículo 23, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿A qué los discípulos veían? El poder de Jesús manifestado, el poder de Dios manifestado por Jesús. A través de señales y prodigios, ellos tenían los ojos que les podían confiar en Dios. Nos enseñó que los ojos que vean el poder de Dios celestial y que miran la vida del reino del cielo con fe son bendecidos. Entonces, ustedes también tienen los ojos bendecidos, ¿no? Porque hemos visto el poder, la obra de poder de Dios en esta tierra. No solo esta obra de poder no solo han sido manifestado en la Biblia, ha sido en nuestra vida también. Jesús dijo que si no vieren las señales y prodigios, no podrán creer. Tal como dijo nuestro Jesús, es muy difícil creer la esencia de Dios si no viera esta obra. Pero en el caso de nosotros, cada semana hemos visto y escuchado muchas obras maravillosas de poder de Dios. Por lo tanto, deberíamos agradecer a Dios el Padre por permitirnos estos ojos espirituales. Y esta obra maravillosa de poder demuestra la esencia del reino de Dios y la esencia de Dios. Deberíamos tener esta confianza. Pero a pesar de que vean varias obras de poder, si no creen, todos los señales prodigios no valen nada. En caso del pueblo de Israel, a pesar de que ellos habían visto muchas obras, señales, y a través del poder de Dios, ellos se quejaban. Y se quejaban contra el hombre de Dios siempre que se enfrentaba a la dificultad. Pero esto es lo que nuestro Padre Dios no deseaba. A través de los señales de prodigios, Dios decía que podemos superar la actualidad a base de la confianza en Dios. Entonces, deberíamos tener los ojos bendecidos.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los ojos espirituales y ojos carnales? ¿Ustedes tienen la mirada de fe o tienen la mirada de ver solo la realidad? Si se sienten afligidos y difíciles al ver la prueba actual, eso significa que no tienen la mirada de fe. Al enfrentar a la dificultad, ustedes se sienten desanimados, despreciados. Entonces, eso significa que usted no tiene los ojos espirituales. Una vez que ustedes vean las obras de poder, deberían convertir esta experiencia en su confianza en Dios. A Dios el Padre no tiene algo imposible. A través del poder de Dios han sanado muchos enfermos, aún incurables. Sin embargo, ustedes, si se quejan contra la dificultad, eso significa que no tienen la suficiente confianza en Dios. Al enfrentar a la dificultad, deberían depender de Dios aún más para superar la situación. Para enseñarnos este punto, Dios el Padre ha fundado el ministerio de Manmin para enseñarnos la manera de mirar con fe, a base de los ojos espirituales. Y a través de enseñanza no solo hemos visto la actualidad, sino la obra de Dios que está detrás de la actualidad. Después, cada vez que superamos la dificultad con esta confianza, se crece aún más nuestra fe. Si tienen los ojos espirituales que piensan y oran con fe, pensando en Dios que nos ayuda siempre, aunque no se vean por nuestros ojos, podrán ver la obra de Dios que esperan detrás de la realidad. En caso de las 12 espías del pueblo de Israel que había salido de Egipto, se diferenció la manera de explicar la tierra de Canaán. A través de esto, debemos aprender una cosa muy importante. Ellos veían la misma tierra de Canaán. Sin embargo, la confesión entre los 2 espías y 10 espías eran diferentes. Josué y Caleb dijeron: nosotros los comeremos como pan. Como estaba junto con Padre Dios, ciertamente vencerán sin falta. Sin embargo, al mismo tiempo, las 10 espías no miraban con fe. Ellos decían que como ellos mismos eran como una langosta comparando la gente de Canaán. Ellos no comparan por sí mismos, no con la gente, sino aún insectos. Eso significa que ellos tienen muy poca fe, casi no tenían la fe. Por lo tanto, resultó que ellos no entraron a la tierra de Canaán. A pesar de que veían la misma cosa, algunas personas veían con la fe, mientras tanto, otras personas pierdan la fe. Se desparece la fe que habían tenido hasta ahora. Entonces, espero que ustedes chequen por sí mismos que si tienen la fe y los ojos espirituales. Nuestro Padre Dios nos ha mostrado muchas obras maravillosas hasta ahora. Y a pesar de que enfrentemos a la dificultad, nos ha dicho que deberían depender de Dios continuamente. Y espero que ustedes reciban las bendiciones y prosperidad con su mirada de fe en Dios. A propósito, Jesús tenía la mirada espiritual de amor que esperaba a los otros con fe. A los gentiles a los que los judíos se alejaban y a los que fueron tratados como pecadores, Jesús miraba su profundo corazón y los acercaba primero y sanaba a los enfermos. Vio el corazón del publicano Zaqueo, que se arrepintieran primero y le permitió tener la salvación. También le conoció el corazón de la viuda pobre que echó 2 lempiras en el arca de las ofrendas. Además, cuando sus discípulos mostraban la fe pequeña, los miraba con esperanza. De esta manera, miraba todo con verdad, amor, misericordia y bondad. Y siempre buscaba el significado espiritual, no mirando los aspectos exteriores.
En cuarto lugar, examinamos sobre los oídos de Jesús. Cuando los humanos dijeron sobre Jesús, fue endemoniado o tenía Beelzebú o obra de Satanás, así se burlaron y menospreciaron y injuriaron a Jesús. Pero Jesús discernió muy bien y diferenció lo que era verdad y lo que era falsedad. Es decir, no tenía ningún estrés y por lo que había oído. Nuestros oídos siempre fueron abiertos, por lo que y nosotros oímos muchas palabras, pero no debemos tener las heridas en nuestro corazón por lo que oímos. Jesús viajaba por varios lugares de Israel, pero no solo oía, sino también entendía y lo profundo del corazón de ellos. Es decir, Jesús pudo entender el motivo y el corazón profundo de ellos. Es decir, cuando ellos hablaban mal, Jesús entendió sus maldades también. Aunque entendía muy profundamente sus malicias, aunque ellos le odiaban, Jesús no le importaba las palabras malas de otros. Es decir, porque Él no tuvo en cuenta las palabras malas en su corazón. Parece muy bueno, ¿no es así? Si tenemos el buen corazón, entonces no tendremos que tener en cuenta las palabras malas. Pero ¿por qué tiene molestia? ¿Por qué tiene una herida de corazón? Alguien se murmura de ustedes. Alguien injuria a usted. Usted tiene la herida de corazón. ¿Por qué tiene ese tipo de corazón? Porque usted tiene oído malo y también tiene corazón malo. Si tenemos oídos buenos e intensos, nosotros podemos filtrar las palabras de otras. Solamente podemos recordar las buenas palabras. Si sea la palabra mala, entonces puede pasar por alto y ignorar. No necesita recordar. Si recuerda, entonces podrá tener una herida otra vez. Si ve a sus enemigos, entonces sentirá odio otra vez. Por lo tanto, debe llorar ante Dios para eliminar este odio. Por lo que la primera etapa para limpiar nuestro corazón es filtrar con nuestros oídos buenos. Es decir, cuando oye alguna palabra mala, entonces deben convertirlos en lo buenos. Si alguien dice que mi amigo dijo mal contra ti, entonces ustedes deben pensar y creo que yo he equivocado ante él y creo que él tiene malentendido sobre mí. Y así deben recordar así con buen aspecto. También debe orar a Dios Padre. Padre, yo quiero tener los oídos buenos para filtrar bien. Si oramos así con nuestro esfuerzo, podemos tener los oídos buenos. Es decir, no debe recordar toda la palabra oída, sino deben filtrar, deben discernir lo que debe poner, lo que deben no tener. Ustedes deben eliminar, ustedes deben filtrar las palabras malas, sino deben grabar las palabras buenas en su corazón. Eso ustedes no deben desmayarse por la palabra oída. Si se desmaya por lo que dijo, por lo que oyó, entonces es la evidencia de que tiene corazón malo. Eso no necesita echar la culpa a otras. Aunque alguien le menosprecia o le murmura, usted no le importa. Cuando sí tiene buen corazón, no le importaría. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, el amor no guarda rencor. Así, Jesús nunca guardaba rencor en su corazón. Solamente oía toda la palabra en verdad, en bondad, por lo que no discutía con los malos, sino siempre recordaba y grababa con bondad. Entonces, con este tipo de vida siempre fue acusado falsamente, creo que no. El bien siempre vence el mal. Cuando hace con el bien, diablo Satanás huirá por 7 caminos y Dios Padre cumplirá bien para todos. Jesús no recordó las palabras malas, no luchó contra los malos, pero siempre enseñó con el bien para que los malos también pudieran arrepentirse. Cuando él comía con los publicanos y pecadores en la casa de Mateo publicano, fariseos atacaron y
y criticaron a Jesús otra vez diciendo en Mateo capítulo 9 versículo 11 dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pero Jesús no discutió con el mal, sino Marcos capítulo 2 versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y así enseño a ellos con la verdad. Además, cuando los fariseos llevaron a un hombre de la mano seca en el día de reposo para acusarlo, y como dijo Jesús, Mateo capítulo 12, versículo 11 al 12 dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es listo a hacer el bien en los días de reposo. Y así recuperó su mano seca. Aunque ellos atacaron y acusaron con trampas, Jesús oyó con su oído con la manera buena, por lo que pudo enseñar a ellos con la verdad. Además, no tenía ningún pensamiento carnal y pudo discernir con la verdad. Después de terminar el ayuno de 40 días, él recibió 3 veces la prueba. Mateo capítulo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y también versículo 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoraréis. Esta palabra parece muy beneficiosa para Jesús. Jesús ya hizo un ayuno de 40 días, tenía mucho hambre. Eso el diablo dijo que di que esas piedras se conviertan en pan. Y parece que el diablo reconoció el poder de Jesús y pensó el logro de Jesús. Pero realmente no. Era para tentar a Jesús. Parecía muy dulce, pero Jesús no fue tentado y por lo que he oído, sino y discernió con la palabra de Dios y pudo vencer. Versículo 4, él respondió y dijo, Jesús, escrito está, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y versículo 10, y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros también, con nuestros oídos, debemos discernir solamente con la verdad como Jesús. Cuando nuestros amigos me elogian y me exaltan para tentar, pero lamentablemente algunas personas fueron tentados, especialmente por su novio, por su novia, y a veces fueron tentados y seducidos. Generalmente los hombres siempre halagan a las mujeres para seducir. Las mujeres también, contra los hombres. Además, algunos fueron engañados por la codicia y avaricia. Realmente engañadores siempre dicen que si invierte una vez, entonces ya pagaré doble vez o 3 veces. Si no tiene codicia y avaricia, pueden discernir. Pero por causa de codicia y avaricia, no pueden calcular exactamente. Eso debemos examinar nuestros oídos. Con nuestros oídos debemos calcular exactamente, sin codicia y avaricia. En el refrán de Corea dice, tener oreja fina. Esto significa que cree demasiado fácilmente las palabras de otros y se ha tentado. Tal persona será tentado muy fácilmente por la palabra falsa. Eso pueden caer en la carne. A veces algunas personas quieren seducir y tentar con afecto carnal. Pero si oímos cuidadosamente, a veces estas personas hablan mal contra tercera persona y
Eso, y si está de acuerdo y se murmurará juntos de la tercera persona. Por lo tanto, ustedes no deben oír este tipo de personas. Por eso a veces nosotros debemos consolar a nuestros hermanos que tienen gran tristeza, pero si ellos se quejan de otra persona, usted no debe estar de acuerdo fácilmente sin conocer. Porque a través de esto, algunas personas quieren hacer un tipo de grupo malo en sinagoga de Satanás. Eso usted, cuando oye la palabra de otros, deben discernir bien, con criterio de amor y bondad y verdad. 비질리의 말에 쉽게 현혹되고 육으로 물드는 경우가 성경에서도 좋은 예가 En la Biblia hay muchos ejemplos de caer en tentación por la palabra mala. Ella era Eva. Eva no pudo guardar sus oídos y corazones y fue tentado por la serpiente astuta y distorsionó la palabra de Dios y comió del árbol de la ciencia de bien y de mal. ¿Cómo distorsionó? Dios dijo que si comiera del árbol de la ciencia de bien y de mal, ciertamente morirás. Pero cuando la serpiente y preguntó a Eva para tentarla, él dijo, realmente Dios prohibió y de todos los árboles, creo que ya todos los animales del huerto de Edén sabían ese tipo de mandamiento de Dios. Porque Adán enseñó todo, pero la serpiente preguntó con astucia para tentar el corazón de Eva, aunque ella sabía muy bien. Pero ella sabía muy bien, preguntó a Eva para tentarla. Entonces Eva debía reprender inmediatamente, pero siendo tentada, respondió y dijo que si comemos de la esencia del bien y moriremos. Es decir, y eliminó en la expresión ciertamente. Y así fue tentada. Y inmediatamente la serpiente y cambió del mandamiento de Dios diciendo, no morirás. Eso y Eva fue tentada. Es cuando oímos una palabra, nosotros debemos discernir con nuestra palabra de verdad. Entonces no seremos tentados nunca. Pero si tenemos afecto carnal, entonces y nosotros podremos creer fácilmente las palabras de nuestros amigos. Y así usted no debe perder su corazón verdadero por la palabra dulce del mundo. Entonces, y nuestro Jesús tenía el oído que podía convertir toda la palabra en verdad. Eso a veces yo expreso que nosotros debemos tener un filtro en nuestra oreja, nuestro oído. Y ahora nosotros vivimos en nuestra casa, tenemos un tipo de instrumento de filtro, una máquina para filtrar el aire. Y si tengamos un tipo de filtro en nuestra oreja sería mucho bueno. Porque para estar de acuerdo con la palabra mala, deben oír la palabra mala. Eso sí puede filtrar a este tipo de mala palabra, entonces no estarán de acuerdo nunca. Eso cuando oye una palabra, sí puede discernir entre verdad y maldad. Entonces, usted naturalmente podrá guardar su boca, no menospreciar, no criticar, no condenar a nadie. Aunque oye una crítica sobre la tercera persona, se puede filtrar con pensamiento bueno. Entonces podrán decir, no hablamos eso, no debemos murmurarnos, y así pueden decir así con la verdad. Entonces, diablo, Satanás no podrá hacer nada entre nosotros. Por eso nuestro hermano que se murmuró y puede tener una molestia cuando nosotros enseñamos con la verdad, pero no importa. Y lo más importante es guardar nuestros oídos. Si tenemos esta relación poco a poco, entonces Dios Padre elogiará a nosotros. Eso y cualquiera que veamos o oigamos, usted no deben criticar y condenar fácilmente. Eso, y nosotros no debemos usar nuestros ojos, oídos y bocas para cometer el pecado. Dios Padre dice que no debemos criticar y condenar. Por lo tanto, y aunque todo lo que oímos, todo lo que vimos no es la realidad, no será real. Por lo tanto, debemos ver, oír y hablar en verdad y bondad. Jesús siempre oyó
en la verdad, por lo que siempre respondió en bondad y amor. Eso pudo enseñar y hizo darse cuenta a otros. Eso nosotros debemos también tener este tipo de oídos de Jesús para oír solamente. Aunque oigamos alguna palabra mala, debemos convertirlos en los buenos. Estos son los oídos espirituales. Ustedes pueden tener estos oídos espirituales. Si se oye alguna palabra mala, usted no debe entregar a otros. Si lo hace, entonces sus oídas y sus oídos, sus bocas serán malos. Pero si puede discernir entre bondad y maldad, deben cortar las palabras de otras y no deben entregar a tercera persona. También desde su corazón, si no estima y a otros ni critica y condena, entonces sus labios, sus oídos pueden ser buenos. En quinto lugar, ¿cómo estaba la boca de Jesús? Sus palabras que salían de su boca eran de bondad y amor y verdad. No hablaba las palabras innecesarias y ociosas. Tampoco hablaba mucho. Solamente usaba sus labios para dar la vida y glorificar a Dios. Con palabras de misericordia y mansedumbre, enseñó las palabras espirituales con parábolas. No pagaba mal por el mal, sino enseñaba solamente con la verdad y bondad. Escribas y fariseos siempre tomaba de prueba la palabra de Jesús y tentaba muchas veces. Pero Jesús, aunque sabía muy bien el mal motivo de ellos, nunca discutía, nunca reprendía a ellos con mala expresión, porque él no tenía ningún odio, ningún resentimiento en su corazón contra los escribas y fariseos. Él solamente trataba de enseñarlos para que pudiera entender la buena voluntad de Dios Padre. Aunque ellos no pudieran darse cuenta, no quería discutir, sino evitaba la discusión en silencio. Nosotros también debemos tener este tipo de boca buena. Cuando nuestros hermanos cometen pecado, entonces a veces los líderes pastores deben aconsejar. Entonces, pero si sus ovejas no obedecen y cometen pecado, entonces no deben decir más. Unas veces deben enseñar, pero si cometen pecado, entonces no deben discutir más. Debe ser vencido carnalmente. Porque la Biblia dice, debe ser vencido para ganar. Porque esta es la bondad y verdad del corazón de Dios y del Señor. Cuando lo hacemos, cuando servimos con bondad y podemos cambiar el corazón de otros. A veces tenemos su preocupación. Si no enseñamos con la palabra de Dios, entonces y nuestros hermanos no serán tentados por completo y cometerán el pecado. Eso tenemos una contienda y discusión con nuestros hermanos. Pero es un pensamiento carnal. Porque si tenemos ese tipo de una impaciencia, entonces no podemos hablar con una expresión buena, sino señalamos los pecados de otros y dañamos sus corazones. Por lo que a veces si no pueden aceptar mi consejo, entonces no deben decir más, sino deben orar a Dios Padre. Y cuando continuamos orando a Dios Padre, entonces Dios Padre y el Espíritu Santo me inspiran un momento adecuado y la palabra adecuada para convertir el corazón de otros. Es decir, y no solo dejar de discutir más, sino también deben atesorar la oración. Entonces, y con oración deben cultivar el corazón, el amor espiritual en su corazón para su hermano. Entonces, el Espíritu Santo inspirará un momento adecuado. Y con una palabra, y con un momento exacto, el Espíritu Santo inspirará el corazón de otros también. Y eso puede convertirles. Es decir, ustedes mismos no pueden cambiar a nadie. Solamente por la ayuda del Espíritu Santo pueden cambiar. Para recibir la ayuda del Espíritu Santo, no por muchas palabras, sino por la palabra buena y de amor. Además, cuando sirve con corazón humilde, y Dios Padre puede orar así.
십자가의 구원의 섭리를 이루기 위해 Para cumplir la voluntad, la providencia de la salvación de la cruz, Jesús fue arrestado y recibió la interrogatoria. A pesar de que él no tenía ningún pecado, no discutió nada, ni hizo reputación. 하나님의 섭리를 깨닫게 하기 위해 Para hacerles darse cuenta la providencia de Dios, respondió alguna palabra, pero excepto esas pocas palabras, nunca hacía ninguna defensa, aunque tenía suficiente oportunidad. Aunque fue acusado falsamente para cumplir la voluntad de Dios, no discutió con nadie, solamente hizo la oración intercesora por ellos. 또한 어떠한 말씀을 하시든지 달고 오묘한 생명의 말씀으로 은혜를 끼치고 Todas sus palabras para dar la vida y gracia y nueva fuerza, emoción y esperanza. Pero solamente no dijo las palabras dulces, a veces enseñaba fuertemente para penetrar sus corazones, como la espada de la palabra. Por lo que toda la palabra que salió de Jesús era la palabra que daba la vida para las almas. Pero como estaba y las bocas de fariseos y principales sacerdotes que tuvieron mal corazón, aunque ellos miraron y vieron y la obra buena de Jesús, ellos trataban de tomar de pruebas la palabra de Jesús. Es decir, ellos tenían la boca de astucia, de condenación y mentirosa. Sus palabras eran para matar a los otros. ¿Cómo están sus bocas? Quieren y tratan de salvar a las almas o matar a las almas. Con palabra mala, con palabra irritable, si dañan a otros, ustedes deben corregirlo. Hermanos, en la reunión entre los hermanos, se irrita, si critica, si condena, entonces él puede ser una aguafiesta. Es decir, y quebrantar la paz entre los hermanos. Por un hermano malo y quebrantara y el humo pacífico, porque en el mundo ciertamente hay tipo de personas criticar y se queja siempre por causa de un nombre y perder la paz en un hogar, en una reunión y en la iglesia también. Eso y murmuración y queja no será ayudable. Por eso nosotros debemos discutir a veces para mejorar nuestra reunión, nuestra iglesia, pero el motivo es para mejorar la reunión y la iglesia, no para perjudicar a otros. Además, si tiene una queja, si un hermano debe corregir algo, entonces deben decir cara a cara en silencio. Pero si señala abiertamente contra algún hermano, entonces él tendrá gran herida en su corazón. Por lo que nosotros debemos examinar nuestra boca, realmente es buena o no. También no debe tener mucha murmuración y queja en su corazón. Pero si tenemos la boca de Jesús, si elogiamos y confesamos positivamente y alabamos y oramos con nuestros labios, si sembramos la fe y evangelizamos, entonces nuestros labios serán bendecidos. Además, si habla mucho, entonces tendrá mucha equivocación. Si habla bromas mucho, entonces no es necesario y no es ayudable nada. Porque Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La Biblia nos dice muchas veces sobre la importancia de nuestra lengua, especialmente Santiago capítulo 3, versículo 8 al 12 dice sobre la importancia de nuestra lengua en nuestra vida. 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es decir, es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Recordando esta enseñanza, nosotros debemos salir las aguas dulces
a través de nuestras bocas. Cuando lo hacemos, podemos recibir la respuesta a la oración que hacemos con nuestras bocas. El que quiere recibir respuesta muy rápidamente, entonces debe mantener buena boca en su vida. Si se queja, si se murmura, entonces amontonará en burro de pecado delante de Dios. Entonces, ¿cómo podrá recibir la respuesta en su oración? En alabanza, Señor, te quiero, Dios, te quiero, aunque alaban así, no podrá recibir respuesta. Usted debe tener la boca verdadera, es decir, en su vida cotidiana deben confesar positivamente y en fe, y en amor. Entonces podrá recibir respuesta a su oración. Por último, ¿cómo estaba la postura de Jesús? Mateo capítulo 12, versículo 19, versículo 21, podemos entender el comportamiento de Jesús. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pablo que humilla no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Es decir, en su manera de caminar, en su postura y comportamiento y manera de hablar, era perfecto, sin mancha. En otras palabras, era educado muy bueno. Además, él tenía mucho poder como el Hijo de Dios, pero menospreció hasta a los niños, tampoco menospreció a nadie. Mateo capítulo 18, versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Él mismo también mostró ejemplo con su obra. Y Juan capítulo 4, versículos 5 al 9, Jesús y en medio de viaje visitó en un pueblo samaritano que se llamó Sicar. Él habló primero a una samaritana y pidió el agua. Nuevamente los judíos y menospreció a los samaritanos, por lo que esta samaritana se sorprendió mucho. Al ver esa escena, podemos entender que Jesús nunca menospreció a nadie. Así, y Jesús servía a todos. Sus pasos siempre para evangelizar y glorificar a Dios Padre. Juan capítulo 3, versículo 4 al 5, Jesús lavó los pies de los discípulos. Israel es una tierra de mucho polvo porque es un terreno de desierto. Eso, y judíos tenían una costumbre de lavar los pies de los visitantes, pero normalmente los criados lo hacían. Pero Jesús, el maestro, lavaba los pies de los discípulos. Eso, y el primer discípulo, Pedro, sintió vergüenza y dijo, no me lavarás los pies jamás. Según su cortesía y educación, el maestro no debía lavar los pies de sus discípulos. A pesar de esto, Jesús lo hacía. Es porque cuando discípulos evangelizaban con la resurrección del Señor, ellos también debían tener el corazón y postura humilde como Jesús. Es decir, Jesús quería que ellos recordaran la humildad de Jesús, eso entendiendo con su corazón sincero, y debía tener la postura humilde para servir a todos. Y así, no solo con la palabra, sino también con su obra, y mostró buen ejemplo. Eso, y los que conocieron a Jesús en persona y pudieron tener la fidelidad y fe hasta la muerte para Jesús. ¿Cómo estaban ustedes? Con comportamiento impaciente, no dañaba o no molestaba a otros, o con arrogancia y no se insistían en su propia opinión solamente en el lugar de público, arreglaba bien después de usar y limpiar. En el mundo también hacemos una campaña para limpiar el lugar público, por lo que nosotros como los cristianos, hijos de Dios, debemos guardar este tipo de campaña del mundo. No solo es afuera, sino también. Donde quiera usamos, debemos arreglar después de usarlo. Aunque ninguno reconoce a mí, aunque no son nuestros conocidos, podrán sentir la fragancia de Cristo y mirando nuestro comportamiento bueno.
también realmente no son lujosos demasiados o tiene un vestido decente, aunque parece muy pequeño, nosotros debemos asemejarnos a la postura buena, decente del Señor Jesús. Así uno por uno, si arreglamos y corregimos, entonces naturalmente podemos echar a la fragancia de Cristo en nuestra vida y los incrédulos también reconocerán nuestra buena vida. Quiero decir la conclusión. En el sermón pasado y hoy, en dos sermones yo expliqué 5 obras de la carne que debemos controlar con parábola de Jesús. Las obras de la carne de Jesús eran perfectas, sin mancha, sin error. Todos han sido buen mostrador que debemos seguir. Tenía la bondad y humildad y amor espiritual. Desde lo profundo del corazón, Jesús mostró esta conducta muy buena. Este amor y comportamiento de Jesús tenía poder maravilloso que podía cambiar los corazones de la gente. Cuando fue arrestado para la crucifixión, los discípulos abandonaron a Jesús. Pedro también tenía gran miedo, eso negó 3 veces a Jesús. Cuando negó en tercera vez, en Lucas capítulo 22, versículo 61 dice, entonces vuelto el Señor y miró a Pedro. Aquel momento, ¿qué tipo de mirada y corazón Jesús tuvo? Aunque él era primer discípulo, abandonó a Jesús y negó 3 veces al Señor, por lo que Jesús le odiaba y echaba la mirada sucia. Creo que no. Tenía la mirada de misericordia y amor, porque sabía de antemano que Pedro negaría 3 veces. Por lo tanto, él pensó el dolor mental de Pedro, por lo que, y con la mirada, quiso perdonar y animar otra vez. Sintiendo este amor de Pedro, sintiendo este amor del Señor, Pedro pudo arrepentirse por completo inmediatamente y luego se hizo un discípulo principal y para dar su propia vida para el Señor. Ahora también nuestro Señor está mirando a ustedes con esta mirada de amor y de la luz. Si sentimos este amor desde lo profundo del corazón, entonces nosotros también debemos ser hijos verdaderos de Dios Padre que tiene la vida de Jesús. Primero, debemos tener el corazón bondadoso y espiritual del Señor Jesús. Además de esto, si podemos cambiar nuestro comportamiento, mirada y semblante, y manera de hablar y gesto, y manera de caminar y las ropas, nosotros debemos asemejarnos al corazón y comportamiento de Jesús. Eso debemos hacer todo, pensar y hablar, oír en el corazón del Señor. Entonces, Cantares capítulo 4, versículo 7, toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha. Y así, Dios Padre y nuestro Señor, nuestro novio, nos elogiará con este tipo de palabras. Yo espero esto y en el nombre del Señor Jesucristo para todos ustedes. Meditando la palabra de hoy, oramos. Bien, Padre Dios, hoy yo expliqué sobre ojos, oídos y bocas y comportamiento de Jesús. Nosotros también queremos ser nuestro Señor, nuestro Jesucristo. Siempre queremos tener el corazón del Señor para creer en Dios Padre y venciendo la realidad queremos mostrar nuestra fe. Por favor, bendice a todos los hermanos de Amén. También con nuestros oídos y cualquiera que oigamos queremos entender con el bien y no queremos tener en cuenta la maldad en nuestro corazón. No queremos ser tentados, no queremos oír las palabras tentadas. También guarda nuestras bocas para que podamos hablar y servir a otros y albergar a otros también con nuestra confesión buena y amor. Y llena nuestra vida con la cortesía del Señor. Por favor, bendice a todos los hermanos. Gracias por todo. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.